Bueno, y durante la última semana, la central de pasada Mediterráneo, que pretende estar ubicada en la parte alta de la comuna de Cochamó, aquí en la provincia de Yanquihue, región de los lagos, sigue dando que hablar. Recordemos que el Comité de Ministros de la actual administración que encabeza Michelle Bachelet decidió dar luz verde a este proyecto. Tras analizar la información, el comité resolvió acoger parcialmente los recursos de reclamación contra el proyecto, reconociendo que este genera efectos sobre los componentes del turismo y medio ambiente, por lo que estableció medidas de mitigación adicionales para abordar esos impactos, pero decidió efectivamente aprobar en su generalidad lo que significa este proyecto de central. El Comité de Ministros, encabezados por el del Medio Ambiente, Pablo Bedenier, e integrado por los titulares de las carteras de energía, recordemos, de minería, economía, salud y agricultura, resolvió el lunes pasado mantener la resolución de calificación ambiental favorable al proyecto central de pasada Mediterráneo en la provincia de Yanquihue. Recordemos que este es un proyecto de 400 millones de dólares que cruzará buena parte de esta comuna que estamos viendo en imágenes ahí, una de las más alejadas, pero también de las más bellas que tiene nuestro país. Fíjese que este proyecto, le decíamos, tendrá una capacidad instalada de 210 megawatts y una producción, imagínese, de 1190, e incluye además la construcción de una línea de transmisión, que ese es otro de los elementos que ha estado en discusión, dadas las características que tiene, porque es de 63 kilómetros de extensión. 63 kilómetros. La captación y restitución de las aguas utilizadas para la generación de energía por la central de paso se efectuará en el río Manso. El Comité de Ministros, por eso, analizó 27 recursos de reclamación existentes en contra del proyecto, todos provenientes de participación ciudadana, y en los que reclamaron materias como afectación a la población, a comunidades indígenas, peligro de remoción en masa, caminos privados, asuntos limítrofes, hidrología, arqueología, fauna, medio humano y turismo. Incluso en las últimas horas se ha conocido ahí por profesionales de la Universidad Austral, por ejemplo, que la línea de transmisión y esta central cruzaría parte también de lo que era un antiguo camino que tiene un carácter patrimonial arqueológico que une esas zonas. Por eso, para conocer más detalles de la oposición que tiene este proyecto, liderada por vecinos y ambientalistas de la zona, estamos junto a Mauricio Fierro, que es naturalista, vecino ahí también de la zona de la parte alta de la comuna de Cochamó. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Imagino que tomaron con bastante molestia lo que determinó el Comité de Ministros, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar por los demás, hablo por mí. Y yo no la tomé con nada de molestia. ¿Por qué? Porque esto se sabe desde casi 2011, se sabe que estos proyectos están aprobados. Ahora, si uno le hace una pregunta al Servicio de Evaluación Ambiental, o en este caso al Ministerio del Medio Ambiente, ¿cuántos proyectos en Chile han sido rechazados por cuestiones ambientales? Ninguno. Cero. Entonces, para este tipo de proyecto se espera exactamente lo mismo. Entonces, esto funciona como un mero trámite. Y cuando el gobierno dice que escucha a la ciudadanía, sus reclamaciones, o la oposición válida desde el punto de vista técnico, y que influye en la decisión, en este caso del Consejo o el Comité de Ministros, esto es totalmente falso. El gobierno chileno miente directamente, no es que falte a la verdad, al contrario, miente. ¿Por qué? Porque aquí no tiene nada que ver una cuestión ambiental social. Aquí sencillamente es un mero negocio hecho para unos pocos, especialmente familiares de la señora Bachelet y socios y amigos de Sebastián Piñera. Entonces, ¿por qué dice eso? Aclaremos ese punto para la gente que no conoce. Bueno, ¿por qué? Porque en la creación del proyecto básicamente participan varios socios y peculiarmente los socios principales que dieron inicio a este proyecto son Ignacio Guerrero, José Cox y Ricardo Bachelet Artigues. Estos tres siempre han sido socios, amigos íntimos de Sebastián Piñera. Entonces, por eso que el proyecto se presentó básicamente dentro del gobierno de Piñera. Y a pesar de no cumplir ningún parámetro ambiental y no respetar la ley de bases del medio ambiente, sencillamente fue aprobado.
El proyecto obtuvo resolución de calificación ambiental a través de la COEVA, dirigida en ese momento por el señor intendente de apellido Brahms, pero el día anterior Sebastián Piñera vino y les ordenó a los seremis que aprobaran el proyecto. El resultado, la reunión se llamó durante la tarde para muy temprano el otro día, donde nadie tuvo acceso, excepto una o dos personas, y peculiarmente estaba presente Ricardo Bachelet, primo directo de la señora Michelle Bachelet. ¿Cómo llegó a Puerto Montt si el llamado a esta reunión y resolver la resolución de calificación ambiental fue durante la noche? Entonces, bueno, y sí, yo recuerdo claramente esa situación que todo el mundo llamó sin duda la atención, dado que se publicó en la página web a última hora y la verdad es que no hubo capacidad de reacción ni siquiera en los medios. Exacto. Y básicamente por eso, ¿por qué? Porque la ley es bien clara. En la reunión de la COEVA se tiene que llamar con a lo menos 3 días de anticipación, según la ley, para que la gente pueda participar. Y aquí solamente tuvieron 13 horas. Resultado, violaron la ley. Al mismo tiempo, dentro de toda la estructura del proyecto, hay unos caminos que se están realizando para poder llegar al punto de captación de los derechos de agua, donde ellos siempre han asumido que es un camino privado, pero pertenece a los socios del proyecto. Entonces, ellos han separado ambas aguas, es decir, una cosa es el proyecto en sí y otra cosa es el camino, y no lo han integrado como corresponde. Resultado, violaron la ley de bases del medio ambiente. También, dentro de los servicios públicos, el tráfico de influencia y la corrupción de los funcionarios públicos ha sido atroz y sin ningún descaro. Es decir, lo han hecho sin tomar en consideración al menos la vergüenza que puede tener la persona. Los informes negativos que han generado... Pero Mauricio, esas son acusaciones bastante graves y no es menor lo que estás diciendo. O sea, ¿tienes bases suficientes para afirmar que hay corrupción en este proyecto por parte de funcionarios públicos? Por supuesto, por supuesto. ¿Y eso lo ha denunciado a quien corresponde? Sí. ¿A tribunales, a Contraloría, etcétera? Por supuesto, se han hecho denuncias desde el comienzo hasta el final. Y bueno, al principio yo mostré una carpeta, y en esta carpeta sencillamente es una pequeña parte de las denuncias y de reclamaciones que se han hecho por violación a la ley de base del medio ambiente. Pero es algo normal en Chile, donde el gobierno y las empresas que llevan a cabo este tipo de proyectos no respetan la ley, pero sí el gobierno chileno obliga a que el ciudadano la cumpla. Y eso ha pasado siempre. Y en este caso, los servicios públicos han violado la ley, han violado los parámetros de ética, falseando los documentos para favorecer este proyecto. Y hay un caso clásico. Incluso se hizo una pequeña entrevista que está en YouTube, donde funcionarios de la CONADI dicen específicamente que el informe que ellos prepararon, la central que está en Temuco, cambiaron completamente el informe y fue una denuncia hecha por los funcionarios de la CONADI. Pero si ustedes van y le preguntan a los funcionarios de CONAF también, a la encargada del proyecto, de analizar el proyecto, ella les va a decir también que el informe que ella hizo desde el punto de vista técnico fue también cambiado por la Dirección Suprema del Servicio, o sea, en este caso de la Corporación Forestal. Entonces, y así suma sigue. Muchos servicios sencillamente recibieron una gran presión política, hubo tráfico de influencia y está demostrado a través de las solicitudes que se hizo a través de la Ley de Transparencia, donde el intendente Brahms reconocía haberse reunido con Bachelet, con Guerrero y otros personeros de Mediterráneo, días antes de las reuniones donde tenían que favorecer el proyecto. Sebastián Piñera supuestamente el día anterior a esta reunión de la COEVA vino a inaugurar un hospital, pero en cierto tramo de su tiempo desapareció y existen fotografías donde él está en la zona de Cochamó y al mismo tiempo se reunió la tarde del día anterior ordenándole a los Ceremi que tenían que aprobar el proyecto. Y algo similar sucedió con el Consejo de Ministros. ¿Qué ministro en Chile va a rechazar la central que le pertenece a la familia Bachelet a través del primo, don Ricardo Bachelet Artigues, y los socios principales y amigos de Sebastián Piñera? Si algún ciudadano chileno me puede decir que un ministro va a rechazar un proyecto de este estilo,
Por esos apellidos, por ese por supuesto. Bueno, la gente, no, sabemos que en Chile funciona el compadrazgo, las amistades y la corrupción dentro de la política. Entonces, bueno, que se querellen en contra mía. Para eso está toda la documentación, entonces, y nunca lo han hecho. Ahora, este proyecto siempre ha sido un mal proyecto. Aquí lo único el único interés de esta empresa es ganar dinero. Y bueno, como siempre ha sido, nadie se ha hecho millonario siendo honesto, ni con la sociedad ni con el medio ambiente. Si tú quieres ganar dinero, tienes que matar, destruir o sencillamente prostituir algo para ganar dinero. Si eres una persona honesta y honrada, no tienes por qué coludirte para poder ganar dinero, como muy frecuente y últimamente, que están saliendo a la luz todos los trapos sucios. Y este proyecto está dentro de lo mismo. No tiene ningún flanco de ética al proyecto. Y desde el punto de vista técnico siempre debió haber sido rechazado. Y Mauricio, si existen bases tan claras como tú manifiestas para plantear lo que estás diciendo, ¿por qué esto no ha sido acogido por los tribunales, por ejemplo, si es que han colocado los recursos correspondientes? Por supuesto, se presentaron los recursos correspondientes. Los 7 recursos que ingresaron a Puerto Montt, incluyendo uno que yo elaboré, todos fueron aceptados por la Corte. Y la mayoría, dentro del fallo, dicen exactamente lo mismo. Sí, el proceso de aprobación del proyecto a través de la cueva es ilegal, pero los jueces de la Corte de Apelaciones local se lavan las manos y patean los recursos a tribunales ambientales. Y se sabe que los tribunales ambientales en este país pesan tanto como un paquete de cabrito. No pesan nada. Claro, que corresponde a esta zona, está en Valdivia. Está en Valdivia. Entonces, bueno, la ley de bases del medio ambiente o todo lo que es la legislación ambiental en Chile es un chiste desde el punto de vista jurídico y de la aplicación de la fiscalización. Nunca un proyecto ha sido rechazado por cuestiones ambientales. Siempre hay alguna manipulación política o alguien interesado que presiona para que no se apruebe. Entonces, ¿qué queda para ustedes que han planteado esta oposición? Porque claro, tú estás dando una serie de afirmaciones. Alguien podría decir que esté de acuerdo con el proyecto. Ya, pero este señor, ¿qué bases reales fundamentadas tiene para estar? Porque él está probablemente oponiéndose porque no le interesa tener una central en una zona donde vive y que puede estar dedicada al turismo, pero bien sabemos que también este país necesita energía. Ya. ¿Qué se le dice a aquellas personas que probablemente tienen esa mirada? Perfecto. Bueno, lamentablemente en Chile, el chileno, aunque sea fea la palabra, pero bastante bruto con respecto a cuestiones de conocimiento del consumo energético en Chile. Aunque uno trata de explicarle, siguen repitiendo como papagayo lo que dicen los medios. Entonces, y lo que en realidad planifica la prensa, sencillamente es la respuesta a lo que hace la Corporación Energética y el gobierno. Ahora, si uno se remite a datos técnicos exclusivamente, revisando lo que es el anuario energético producido por el INE o bien la Comisión Nacional de Energía, la matriz energética en Chile es bastante simple. Del 100% del consumo energético desde Arica a Punta Arenas, 15% lo consumen todos los chilenos. Un 17% lo consume la agricultura chilena y otro 15% lo consume la industria nacional chilena. Y lo restante lo consume la minería. Chile nunca ha estado con un problema energético. O sea, Chile no existe, no tiene problemas energéticos de ningún tipo. El problema, o el que tiene el problema energético, básicamente es la minería. A modo de ejemplo. Pero la minería es parte de este país, digamos, es un ente productivo. Sí, pero también es un mito. ¿Por qué? Porque si las personas se dedicaran a investigar sobre cuánto entrega la minería en pago de impuestos, uno se daría cuenta que la minería casi no paga impuestos en Chile. Por ejemplo, veamos el combustible. ¿Cuánto gasta la empresa minera o cuánto le cobra el Estado chileno por el combustible que paga? A ellos no se les cobra impuesto específico. ¿Por qué? Porque la empresa minera aduce que ellos no ocupan caminos en Chile. Entonces no pagan impuestos. Y las tasaciones o los cobros que se le hace por cada litro de combustible están entre 200 y 400 pesos. Y ustedes, automovilistas, pagan sobre 800 pesos. La minera no. Al mismo tiempo, la minera
solamente paga impuestos sobre las utilidades. Y cuando se hace un estudio sobre cómo está el sistema contable de la minería trabaja a pérdida, con números rojos, así entre comillas. Entonces, por esa razón, no pagan impuestos. Si es uno de los grandes mitos que hay en este país, que dicen que la minería aporta mucho. La única que está aportando a las arcas fiscales chilenas es Codelco. Y solamente Chile tiene casi el 50% nomás de la industria, o sea, en este caso Codelco, pero el resto de las empresas mineras transnacionales casi no pagan impuestos. Y eso es un mito. Más encima, la empresa minera no está exportando minerales, está exportando energía. ¿Por qué? Porque para producir una tonelada de cobre se necesitan 17 megawatt hora. O para producir una tonelada de aluminio, que en Chile no se produce, por suerte, se necesitan 37 megawatt hora. Entonces, una empresa minera tiene los altos hornos funcionando 24 horas porque son eléctricos, no funcionan a leña. Entonces, los que consumen energía son las empresas mineras. Pero si no estuviéramos en crisis energética, ¿por qué empresas como Endesa y transportadoras como Transelec están haciendo convenios de exportación de energía a los países vecinos? Si estamos en crisis energética. Ahora, Mauricio, justamente para ir desmitificando temas, ¿por qué ustedes se oponen a una central que es de pasada, en que se supone que el agua entra y se restituye al río? Ya. Bueno, también hay que desmitificar cosas. Hay varios tipos de centrales. En este caso, en la central de pasada hace captación y restitución del agua. Está la de embalse, que colocan un pretil o una cortina, se embalsa y hacen mover las turbinas. Exactamente. Y básicamente ¿Qué gran inconveniente debería tener una central de pasada si en el fondo las centrales de pasada siempre se ha realidad? dicho que son ambientalmente más limpias. Por supuesto, pero si son solamente de hasta 4 o 5 megawatts, no hay ningún problema, como las centrales que están muy cerca de Puerto Montt, por ejemplo, la que está aquí, la central La Arena, que tiene 4 megawatts. Entonces, en Rupanco también hay algunas exacto, centrales. También no perturban, entonces producen energía en forma localizada, perfecto. Pero una central de 210 megawatts es una locura. Solamente la central Canutillar o Senelca, que vació y destruyó el lago Chapo, produce 170 megawatt hora. Y esta otra produciría 210 megawatt hora. Y ¿qué significa eso para el medio ambiente? ya, Desde la posición la de destrucción completa del río. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque lo que se hace en cierto tramo, que hace aproximadamente 7 kilómetros, se coloca un tubo donde se hace la captación del río. Y ese tubo, bajo tierra, lo lleva directamente hasta la casa de máquinas. Donde está la turbina y donde se produce y ahí energía. están las turbinas, y ahí después sencillamente sale todo el cableado de alta tensión y se va hacia los centros de consumo más importantes que están en el norte de Chile. Por eso es que sacan la energía desde ese punto, lo meten a la central Canutillar, se va al interconectado y se va hacia el norte. No queda ni un megawatt dentro de la comuna. Ahora, la cuestión es clave. El río se destruye en un tramo de 7 kilómetros. El río queda seco, a pesar de que la autoridad supuestamente inteligente... Ahora, las centrales de pasado, hasta donde yo sé, también dejan un caudal que no capta todo el agua para que efectivamente siga la flora y la fauna de ese curso de agua. Por lo tanto, el río no quedaría seco, quedaría con un curso de agua. Exacto, pero pasa que desde el punto de vista biológico, eso es lo más estúpido que se puede hacer. Bueno, pero la gente no tiene por qué entender o saber cómo funciona la biología a lo largo de la cuenca. ¿Es estúpido por qué se aprueba o por qué está dentro de la legislación? No se puede... Mira, vamos a hacer un símil. Ellos dejan un caudal ecológico del 10% del río. Perfecto. Ahora, y lo usarían durante 40 años, aproximadamente. Podría ser 30, pero va a ser 40 años. Solamente ocupando gran parte del caudal y dejando un 10%. Es decir, el 90% lo entuban y lo utilizan para energía y lo restituyen. En ese tramo, el río básicamente va a quedar con un pequeño caudal de un 10%. Ahora, el símil que vamos a hacer es el siguiente. Ahora, lo vamos a hacer con tu sueldo o con tu trabajo como persona. Que tú eres el río, donde
El gobierno va y la empresa te dice, mira, vamos a hacer un buen trabajo con ustedes. Lo vamos a hacer a usted trabajar para producir energía para el resto de la gente durante 30 años, donde su sueldo, usted solamente va a trabajar lo mismo durante 30 años, pero usted va a mantenerse nada más que con el 10% de su sueldo. Mantiene a su familia, mantiene a todo el mundo con el 10% de su sueldo durante 30 años. ¿Lo podrías hacer? No, evidentemente que no, pero estamos hablando, Mauricio, sí, de cosas distintas, porque, a ver, estamos hablando de que es un tramo del río en que ocurre esto, no el río completo. Exacto. Por lo tanto, el agua se devuelve nuevamente al río, luego de ese tramo, y efectivamente un caudal que va pasando por fuera del río. Exacto, ahora te hago exactamente si se secase el río, yo compraría tu tesis. Digamos. Exacto, te hago exactamente, voy a hacer el otro símil. Ahora lo que yo voy a hacer con tu brazo, le voy a sacar el 90% de tu brazo, para que lo mantengas así con el 10% de lo que te queda durante 30 años. El brazo queda inútil, no sirve de nada, el brazo queda muerto. Todo lo que es la flora y la fauna, la continuidad del río, 7 kilómetros desaparece. Sí, no, eso sí yo creo que va a tener una afectación importante. El río se muere y al mismo tiempo existe una complicación más grave. Desde el punto de vista biológico, a nadie le importa la biología de los ríos o el medio ambiente. Es mucho más mito, a la gente en realidad no le importa lo más material. A ver, eso me te iba a decir, yo creo que acá este tema en Chile no ha sido discusión, ni siquiera en Puerto Montt, salvo un par de apariciones que han habido, que se ha tocado tangencialmente en algunos medios, nosotros lo hemos tocado en un par de oportunidades, protestas que han habido acá cuando se ha interpuesto algún recurso en la Corte de Apelaciones, sí ha colocado más énfasis en otros lados. Leíamos hace unos días que el propio Leonardo DiCaprio, sí, el artista de cine, que usted ve en la mayoría de las películas, está hablando públicamente a través de Twitter y de otros elementos de redes sociales acerca de Cochamó, del río Pueblo, del río Manso, de la Central Mediterránea, obviamente oponiéndose. ¿Por qué razón podría estar un artista como DiCaprio u otros magnates también del mundo preocupados de una zona que está en el sur del mundo? Bueno, básicamente, mira, yo vivo en Puerto Montt desde el año 91. Me vine de Santiago, siempre he estado involucrado en cuestiones ambientales, y cuando llegué a Puerto Montt me di cuenta de algo. La apatía en cuestiones ambientales en Puerto Montt es terrible. La gente no le importa su pasado y no le importa su presente, ya sea desde el punto de vista social o ambiental. Puerto Montt es una ciudad contaminada. La bahía está totalmente contaminada. Sencillamente es una verdadera cloaca, Puerto Montt, y a nadie le importa. Tiene un servicio que se llama ESAL, lanza todos los desechos directamente al mar, diciendo que tiene la planta de tratamiento, cosa que es totalmente falso. Es una de las grandes mentiras que tiene ESAL, donde ellos solamente tienen una pequeña planta de tratamiento primario. Pero aquí se necesita uno con tratamiento terciario, no solamente un colector de aguas servidas, un emisario de 1 kilómetro y fracción, y que lance todos los excrementos, incluyendo papeles higiénicos, al mar. Bueno, es un excelente sistema para poder alimentar gaviotas en plena bahía, pero la pestilencia y los coliformes fecales en la bahía de Puerto Montt son extraordinarios.